sea de 3 a 4, ¿no? La PP, pero yo la subo a 10. Cuando yo la subo a 10, esa PP, lo que va a hacer es que, ¿qué voy a pasar? Que la perfusión del pulmón va a disminuir. La sangre que llega al pulmón va a disminuir, porque la presión que le estoy metiendo es mucho a ese pulmoncito, y por lo tanto la sangre no se va a distribuir bien. Estoy metiendo mucha presión de aire, y entonces las venas que están por las paredes, las venas que están circulando por ahí, van a ser aplastadas, y por eso no llega la sangre suficiente al pulmón mismo. ¿Sí me la captan? Sí, la tenemos. Entonces, también hay otro concepto, que es el espacio muerto, o Schum espacio muerto. Esto se le mejor acá. Van a tener tres situaciones comunes en la fisiología del pulmón. Uno, que el flujo sanguíneo pulmonar sea bajo, ¿sí? Como en un shock, por ejemplo, o un tromboembolismo. No llega sangre, ¿no? Entonces eso va a producir espacio muerto. Te va a llegar aire, oxígeno, pero no va a pasar nada porque esto está disminuido, pasa poco, ¿verdad? A eso se le llama espacio muerto, o BQ igual a infinito. Hay otro en el cual la situación normal, en la cual la ventilación va a estar acorde y simétrica con la perfusión, y entonces la BQ va a ser igual a 1. Y el otro extremo, el extremo derecho, en el cual el alveolo o la vía aérea toda está tapada, ¿no? O puede ser una neumonía, una atelectasia. Y cuando está tapada, entonces el flujo sanguíneo está normal, pero no llega en realidad nada de oxígeno a la sangre misma, porque está tapado, ¿no? Y a eso se le llama shunt. Eso es shunt intrapulmonar. Entonces en una neumonía se va a ver shunt intrapulmonar, de poca cantidad quizás. Una neumonía severa, un shunt más grande. Una atelectasia pequeñita, un shunt pequeñito. Una atelectasia masiva, un shunt tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tapado, todo se ha colapsado. Lo mismo, ¿no? De desequilibrio BQ, ¿no? Uno puede ser alterado en la circulación, otro en la ventilación. El transporte de oxígeno depende de factores como la cantidad de hemoglobina que tenemos o hematocrito, ¿no? ¿Y por qué? Porque ustedes saben que la mayor parte del oxígeno viaja ligado a la hemoglobina, ¿no? Y que más o menos hay 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Es decir, que si el paciente tiene anemia, entonces, como casi todo el oxígeno se transporta por la hemoglobina, entonces no se va a transportar de nada, ¿no? Si la anemia, digamos, es de 3 o de 4, pues el paciente va a estar mal, ¿no? ¿Eso para qué nos sirve cuando hablamos de insuficiencia respiratoria? Significa de que por ejemplo, un paciente que decidimos intubarlo, conectarlo a un ventilador mecánico, la hemoglobina no puede estar menos de 10. ¿Ya? Tenemos que, como está en ventilador mecánico, significa que para llegar al ventilador mecánico a estado grave, tenemos que subir esa hemoglobina. No puede estar en 8, no puede estar en 7. Tenemos que hacer una transfusión de paquete globular, ¿ya? Y que llegue por lo menos a 10. Hay otros factores que hacen que se entregue, o sea, una cosa es que la hemoglobina lleve el oxígeno, ¿no? En su bolsita, ¿no? Y otra cosa es que agarre, saque su bolsita y lo entregue a las células, ¿no? Y eso tiene que ver con el pH, con la temperatura. Entonces, si hay alcalemia, hipotermia, desvían la curva a la izquierda y por lo tanto no están entregando fácilmente, efectivamente, oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si hay alcalemia, hay que corregir la alcalemia, ¿no? ¿Cuáles son las causas de alcalemia? Hay pues, como 10 a 15 causas, pero las más comunes son que hay poco volumen, o sea, o que le estás dando diuréticos al paciente, por alguna razón. Entonces, suspende los diuréticos o le aumentas el volumen. Y si no tienes ninguna de esas dos, te buscas las otras 8 causas. ¿Ya? Y además, si está frío, si la temperatura es menor de 36,5, tienes que calentarlo, tienes que ponerle una lamparita, tienes que ponerle un calefactor, tienes que calentar el cuarto, tienes que ponerle más rosaditas, tienes que buscar que la temperatura sube por encima de 36,5, ¿ya? Pero tampoco esperas que la temperatura suba más de 38,5, ¿no? Porque ahí, si tú le produces fiebre al niño al abrigarlo mucho, lo que vas a producir un gasto metabólico. Entonces tienes que conseguir una temperatura, ¿no? Adecuada, ¿no? Una temperatura mediana, ¿no? La temperatura correcta. Ni te vas a fiebre ni te vas a hipotermia.
Y mientras que esos son los factores fisiológicos que nos agravan una insuficiencia respiratoria y que ya saben cómo tratarlos, pasar paquete globular, aumentar el volumen, dar inotrópicos, ¿no? Tratar la alcalemia, colocar la temperatura en un rango normal, hay otros factores anatómicos y sobre esos factores anatómicos no podemos hacer nada, ¿no? Sobre los factores fisiológicos sí podremos hacer algo, pero los anatómicos no le podemos agrandar las vías aéreas a un niño, ¿no? Ni multiplicar el número de alvéolos, no podemos, ¿no? Pero sí tenemos que saber por qué esto sí se complica, ¿no? Entonces, como ven, la lengua del niño es grande, tanto que puede ocupar toda la cavidad oral y ataponarla, ¿no? O sea, no entra nada de aire. Segundo, la comunicación entre la cavidad nasal y la faringe, ese espacio es pequeñito. Si ese niño tiene una hipertrofia adenoidea, lo empeora todo, ¿verdad? ¿Sí? Porque solo con la hipertrofia adenoidea no respira, o respira a medias, ¿no? El otro es esa laringe que es cónica, ¿ya? Tiene una forma de cono. En cambio, la del adulto, la laringe del adulto es una laringe cilíndrica. Y el otro es el número de alvéolos y los bronquios que son pequeños, en diámetro. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Nariz pequeña, irrepresible, mandíbula corta, lengua grande, músculo genioglosso, no puede desplazar la lengua anteriormente, ¿no? Entonces, cuando uno intuba a un niño, tiene que luchar un poco con la lengua porque se cae y molesta, la lengua es muy grande, ¿no? En cambio, con el adulto la lengua no es tan grande para su cavidad oral, ¿ya? En relación lengua-cavidad oral. Y la laringe es estrecha y angulada, entonces muchas veces los anestesiólogos, cuando se acostumbran solo a intubar a adultos, se les hace difícil intubar niños porque hay una diferencia de anatomía, ¿ya? El occipucio es más grande, ¿no? La caja torácica es más delgada y menos resistente ante incrementos importantes de la presión negativa, los músculos intercostales son pobremente desarrollados, ¿no? Tienen más casi una forma vertical y no la oblicua que tiene ya el adulto, entonces la oblicua es más efectiva y la vertical no es tan efectiva en los músculos. Conforme uno va creciendo, la parrilla costal se va desplazando hacia abajo y los músculos se van dirigiendo según cómo crecieron las costillas y eso lo hace más efectiva la respiración. En cambio en el niño no es así, un tórax chiquito y pobre y débil, ¿ya? Y costillas más horizontales, ¿no? Los radios, o sea los diámetros, madurez del centro respiratorio, la coordinación que les decía yo entre respirar, deglutir, ¿no? Succionar, ¿no? Salivar, pasar la saliva, eso hace que los niños chiquititos se aspiren mucho más seguido que los adultos, ¿ya? Y esta es una clásica que siempre les van a preguntar cuando les preguntan insuficiencia respiratoria, ¿no? Siempre que van a ver un tema siempre tiene que estar esta lámina, ¿no? La vía aérea bronquial y bronquiolar, ¿no? Del adulto tiene un espacio para respirar, ¿no? Mientras que, digamos, que este sea un diámetro de 8 milímetros con 1 milímetro de edema, todavía queda bastante espacio para respirar. En cambio, el lactante, que tiene 4 milímetros con 1 milímetro de edema, ya no tiene nada de espacio para respirar, ¿no? Por una cuestión de la circunferencia, ¿sí? Se nota clarísimo, no hay nada, entonces se le hace difícil. Y por eso a esos lactantes comienzan a silbar, ¿no? Silban de todo, ¿no? Silban de todo. Les da un resfrío un poquito más fuerte, comienzan a silbar. Una bronquiolitis silba, una neumonía silba, ¿no? ¿Por qué? Porque rápidamente ya está estrecho, ¿no? Un poco de edema y un poco más de moco, eso silba todo. La lámina que les decía de la laringe. Entonces, este es el niño cónico y este es el adulto cilíndrico. Cuando nosotros ponemos un tubo endotraqueal, acá, ¿se saldrá fácil? Sí, ¿no? Porque es cilíndrico. Por eso los tubos endotraqueales de los adultos tienen una bolsita de seguridad, o capa, ¿no? Entonces tú le llenas una jeringuita a ese tubo que le has puesto y la bolsita se infla acá y entonces ya no sale, ¿no? Lo tratas de sacar y no sale, porque la bolsita de seguridad impide que se salga. En cambio, en el niño necesitas la bolsita de seguridad. No. Pones esto y como esto ya es estrecho, si tú le pones la bolsita de seguridad, ¿qué vas a hacer? Lastimar la vía respiratoria. Entonces, la mayoría de nosotros no usamos tubos endotraqueales con capa cuando los niños son pequeños. A más pequeño, menos probabilidad de usar tubo con capa. Entonces, ¿cuál es el rango? Antes el rango era menos de 7 sin capa, más de 7 con capa, ¿ya?
pero conforme hemos mejorado en las técnicas de intubación, la ventilación mecánica, los pros y los contras, ¿no? Y vamos aprendiendo un poco de esto, de este sistema de ventilar al paciente. Entonces, algunos han puesto un tope más bajo, menos de 1, más de 1, ¿ya? Pero eso es relativo, ¿ya? O sea, yo les diría, dependerá de su experiencia para ver cuál va a ser su tope, ¿ya? Pero el primer tope que pusieron era menos de 7, más de 7, ¿ya? Esto es más de lo mismo, o sea, solo lo esto es una redundancia, ¿ya? Es lo mismo. Fracaso ventilatorio tiene que ver con enfermedades como epiglotitis, obstrucciones, bronquiolitis, tórax inestable, hernia diafragmática, todo eso produce fracaso ventilatorio, es decir, hipercapnia con mayor facilidad, ¿no? Hipoxemia más hipercapnia. Y fracaso oxigenatorio tiene que ver con ausencia de surfactante, como en el membrana hialina, flujo sanguíneo pulmonar inadecuado, como en el shock, edema pulmonar o neumonitis. Todo eso nos va a llevar a fracaso oxigenatorio, es decir, hipoxemia o IRA tipo 1, ¿ya? Fracaso hemodinámico, fracaso de control de respiración, TEC, hipertensión, Guillain-Barré, botulismo, todos esos nos van a llevar a insuficiencia respiratoria. Otra vez lo de la ventilación, lo de la difusión y la perfusión, ¿no? Como partes integrales que son dañadas. ¿Y cuál es la respuesta compensatoria entonces? ¿Cómo compensa el niño? Y el niño, a diferencia del adulto, compensa más con frecuencias, ¿ya? Entonces, el niño rápidamente, para compensar, aumenta su frecuencia. Si tiene una insuficiencia respiratoria, compensa con taquipnea, aumenta rápido su frecuencia respiratoria. Si tiene una insuficiencia cardíaca, compensa rápido con frecuencia cardíaca, rápido. Y además usa los músculos accesorios, más rápido que el adulto también. Por eso, mucho de cómo valora un niño que esté mal con problemas respiratorios es que lo observe, porque ustedes lo destapan y observan cómo están sus costillitas, cómo están sus narinas, ¿no? Si hace aleteo o no hace aleteo, entonces van a ver que está peor, ¿no? Pero si ustedes piensan solo con la anamnesis y con una auscultada, van a hacer el diagnóstico suficiente, no, tienen que observarlo, para eso tienen que descubrirlo, ¿no? Para eso tienen que ver cómo están sus costillas, sus músculos intercostales, ¿no? Cuando cierra, hay un reflejo para cerrar la glotis, y al cerrar la glotis genera un poco de acumulación de aire en su pulmón, en su vía respiratoria. Acumula lo que se le está yendo, como no puede respirar, trata de acumularlo, de encerrarlo, y eso genera un quejido respiratorio. Entonces el paciente comienza a presentar un quejido, comienza a quejarse de que le falta aire, ¿no? Y cuando es un neonato, ¿cuál sería el tratamiento? A ver, que está detrás de Juan. Cuando empieza a quejarse significa que necesita PEP, y él, al cerrar la glotis, trata de acumular ese oxígeno y retener esa PEP en su pulmón para que los alvéolos no se cierren. Y entonces la forma más fácil que tendrían ustedes de mantener esa PEP sería con un CPAP nasal, ¿ya? Porque el CPAP nasal sería la respuesta más rápida de aumentar ese PEP en los alvéolos de los niños. Las alteraciones hemodinámicas, lo que dijimos, va a haber taquicardia, va a haber cianosis, llenado capilar lento, ¿no? Y alteraciones neurológicas, porque poco a poco ese niño, al inicio, con la hipoxemia, el niño se va a poner irritable, llorón, y tú vas a decir, ¿por qué llora? O la mamá se va a poner a pensar, ¿por qué llora el niño, no? Y entonces no es porque le duele algo, sino porque le falta oxígeno, y como no puede decir, me falta aire, entonces comienza a llorar. Pero conforme ha pasado el tiempo, ese niño ya deja de llorar, comienza solamente a ponerse somnoliento, a dormirse. Por eso también los signos de alarma que da la OMS o la YEPI tienen que ver con que si un niño está muy somnoliento, es un signo de alarma, ¿no? Que debe ir al hospital. Acá está la secuencia de la hipoxemia, que es un repaso de fisiología, fisiopatología, ¿no? Ustedes saben que produce confusión mental, taquipnea, insuficiencia cardíaca derecha y policitemia, ¿no? A largo plazo va a producir policitemia, aumento de la hemoglobina. Estas son las causas y el tratamiento de la hipoxemia. Entonces, esto es lo mismo, estas son las mismas enfermedades que habíamos dicho antes, pero acá les he agregado el tratamiento. Ahora, ojo, el tratamiento, estos tratamientos son relativos, o sea, es el apoyo que tú le das al paciente para que se compense hasta que o su organismo responde o tú tratas la enfermedad, ¿no? En algunos casos no tratamos la enfermedad los médicos, ¿no? Por ejemplo, en la bronquiolitis, ¿tratamos la enfermedad? No, solo la compensamos, ¿no? Compensamos al paciente para que él solito, su cuerpo, responda. ¿Sí?
pero no tenemos antivirales que maten a virus sincicial respiratoria, ¿verdad? En cambio, una neumonía por estreptococo, ¿tratamos la enfermedad, Iván? Sí, ¿no? Porque le damos qué cosa, penicilina G sódica y lo matamos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos esas opciones, ¿no? Por ejemplo, si está hipoventilando y pensamos que es una sobredosis de narcóticos, le vamos a dar un antinarcótico, ¿no? Una naloxona, ¿no? Y ventilación asistida. Si pensamos que está porque el niño le han llevado a altura y por eso hay menos PO2 y por lo tanto por eso está haciendo insuficiencia respiratoria, le ponemos una canulita de oxígeno y con eso mejora. En una enfermedad cardíaca congénita tienes que hiperventilar al paciente y además darle alcalosis respiratoria. En un ARDS, por ejemplo, tienes que poner broncoscopía para eliminar la obstrucción y la atelectasia y usar un ECMO para mejorar la oxigenación. ¿Ya? Y bueno, así. La hipercapnia también da síntomas y signos. Entre ellos aumenta la frecuencia respiratoria, el paciente comienza a marearse, a sentir confusión, ¿no? Dolor de cabeza. Las extremidades se ponen calientes y húmedas, ¿no? Y hay una acidosis respiratoria, ¿no? Eso es algo, es casi un sinónimo, ¿no? La hipercapnia y acidosis respiratoria, es casi un sinónimo. ¿Ya? Y estas son las causas que ya habíamos dicho antes, las enfermedades que pueden producir esa hipercapnia y el tratamiento, ¿no? lo que nos va a cómo vamos a tratar estos problemas, ¿no? La miastenia gravis, por ejemplo, anticolinesterasa, ¿no? Pero en el resto de este grupo va a ser ventilación asistida. Entonces, ustedes van a ver que en este grupo de hipercapnia el tratamiento en general es dar ventilación, o sea, conectarlo a un ventilador mecánico. En cambio, en el anterior tenía que ver con medidas un poco más básicas, pero además darle oxígeno. O sea, la insuficiencia respiratoria tipo 1 u oxigenatoria se trata con oxígeno. La insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica ¿no? o hipoventilatoria se trata con ventilación mecánica. En general, ¿ya? Yo quiero que se queden con esos dos conceptos, pero hay una serie, esos son el blanco y el negro, pero hay una gama de grises entre ese blanco y ese negro. Inclusive hay tratamientos que ya se han creado de tecnología para esos grises, entre el blanco y el negro, entre la hipoxemia y la hipercapnia, ¿ya? Acá, no, si está con fiebre, de todas maneras tienes que enfriarlo, ¿no? Poner medios físicos y antipiréticos, porque hay un aumento del gasto, ¿no? Hay un aumento del consumo de oxígeno. Y decíamos que esto empeora la insuficiencia respiratoria. Para diagnosticar la causa de por qué el paciente le da insuficiencia respiratoria, tendrán que ver primero la historia clínica, ¿no? Segundo, el examen físico. Con esos dos tienen un 80% de diagnóstico, ¿no? Y les falta un 20% para, o sea, hasta ahí tienen una presunción en la mayoría de veces de los niños acertada, como la que hemos hecho, el ensayo que hemos hecho con ustedes, ¿no? Ahorita al inicio de la clase. Pero siempre les va a faltar un 20% que tiene que ver con tomar radiografías, con cultivos, con gasometría, para ver cómo está el sodio, cómo está el PO2, cómo está el PCO2, ¿no? Cómo está el pH, para ver si tiene o no tuberculosis pulmonar, el electrocardiograma para los problemas cardíacos. Pero cuando hablamos solo de la insuficiencia respiratoria, vamos a tener estos elementos, ¿no? Uno, la oximetría del pulso. ¿Sí? ¿Ustedes tienen oxímetro de pulso? No. Ya, es importante que lo tengan. Es ahora casi como tener un otoscopio y un estetoscopio, ¿no? Que tienen que tenerlo, ¿no? Ahora tienen que tener un oxímetro de pulso porque inclusive, no solo cuando vayan al hospital, sino cuando estén con un familiar quizás grave, es importante saber cómo satura su pulmón y cómo va su frecuencia cardíaca. Sacan su oxímetro y lo ponen, ¿no? ¿Cuándo esto no va a funcionar? ¿Cuándo el oxímetro de pulso va a errar? No va a tener sensibilidad, especificidad. Cuando hay anemia, cuando esté hipotenso, hipotérmico ese paciente, cuando venga chocado, básicamente, ¿no? Este paciente, tu oxímetro de pulso no va a servir mucho, ¿ya? Y ahí por eso queda de que tú tienes que tomarle un análisis de gases que va a ser más certero, y vas a ver cómo está internamente ese intercambio, esa homeostasis entre el oxígeno y el CO2, ¿no? Y haces una correlación entre el oxígeno inspirado, que
tiene el paciente y la presión parcial de oxígeno que tú le das, ¿ya? Entonces es igual que le tomes un AGA y que esa relación te salga 200 en un paciente que no recibe oxígeno que en un paciente que sí recibe oxígeno por máscara con reservorio. ¿Es igual el PAFI? No. Y tampoco no tiene la misma trascendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a uno le estás dando oxígeno con máscara de reservorio, significa un alto flujo y un alto FiO2, y al otro no le estás dando nada, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un AGA sin que le hayas dado oxígeno al paciente, ¿no? Uno rápido, sacar la muestra, mandarla al laboratorio, pero después ponerle rápido el oxígeno y después de 2, 3 horas o 4 horas sacarle el AGA y mandarlo al laboratorio. Entonces vas a ver la correlación de cuánto corregiste poniéndole una cánula o una máscara, ¿ya? O sea, te ayuda a ver la correlación de cuánto está siendo efectivo el tratamiento con oxigenoterapia. Y el otro es el gradiente alveolo arterial, ¿no? Una medida indirecta de la ventilación-perfusión, ¿no? Que normalmente algunos dicen que es hasta 20 lo normal, más de 20 ya está alterado, ¿ya? Y el diagnóstico entonces se realiza mediante gasometría arterial y en ausencia de shunt intracardíaco, ojo, porque hay cardiopatías congénitas que producen shunt intracardíaco, ¿no? Como el CIB, el PSA, el CIA, y ese shunt intracardíaco va a producir disminución de la PO2. ¿Sí, no? Juan, ¿qué dices tú? Sí, ¿no? Entonces, y por eso, cuando hay cardiopatía congénita, estos valores no sirven, ¿no? Pero cuando no hay cardiopatía congénita, entonces estos valores son la referencia para que ustedes digan que el paciente está en insuficiencia respiratoria, que la PO2 esté muy baja o que la PSO2 esté muy alta. La clasificación tipo 1, tipo 2, algunos la clasificaban como 3, 4, ¿no? La 3 era de las perioperatorias relacionadas con los cirujanos, la tipo 4 asociada a shock, o sea, relacionada con los intensivistas. Al final dijeron, esta clasificación no sirve mucho, la 3 y 4, digamos tipo 1 o parcial y tipo 2 o global, ¿no? Y eso es lo que nos sirve más para tomar decisiones. Lo mismo de las manifestaciones clínicas de hipoxemia y hipercapnia, ¿no? El PAFI, ¿no? Que de preferencia debe ser mayor o igual a 300, ¿no? Y que decíamos que el rango está entre 300 a 500, 600. Por eso cuando este PAFI va disminuyendo, la correlación entre el PAFI, la bajada del PAFI va a tener correlación con el shunt que tiene ese paciente. Si ese paciente no tiene problemas cardíacos, decimos que le vamos a echar toda la culpa que el shunt ya no es cardíaco, sino que es un shunt intrapulmonar. Y tiene que ver con que, por ejemplo, si se altera el shunt, si tenemos un PAFI de 5%, o sea, el shunt normal es entre 5 a 10%. Entonces, por eso, más de esto nos va a dar un PAFI más bajo. PAFI de 500 es normal, de 400 es normal, pero ya de 300 es un PAFI bajo, ¿no? Es decir, que ya comienza a haber un shunt de 15%. Si le sacamos el PAFI, va a haber sale 200, va a haber un shunt del 20%. Hay una correlación de PAFI con shunt intrapulmonar. Este paciente que nosotros vamos a ver que está grave, ¿no? Vamos a evaluar qué tan grave está. Tiene que ver con qué tanta taquipnea hace, qué tan cianótico está, qué tanta esfuerzo muscular tiene o no, qué tan despierto está, qué tanto suda. ¿Ya? La sudoración es una forma de manifestar la severidad del compromiso pulmonar. Y el tratamiento es básico, muy general, de soporte. Y lo primero que tienen que tener en cuenta es esto: mantener vía aérea permeable, es decir, aspirar secreciones, poner una cánula o cánula orofaringea, o también se llama fresia, ¿qué más? Tubo de Mayo, ¿no? Tubo de Mayo, cánula orofaringea. Adecuada oxigenación y ventilación, entonces tendrás que poner oxígeno y ver si su patrón ventilatorio es normal, y si no es, tendrás que intubarlo. O corrección del equilibrio ácido-base, si tiene acidosis, bicarbonato, si tiene acidosis severa, bicarbonato. Si tiene alcalosis, tratar de compensar los líquidos, mantenimiento hemodinámico, ¿no? Lo que decíamos con María, ¿no? Volumen, inotrópicos, tratamiento del cuadro de fondo. Si es asma, será broncodilatadores. Si es neumonía, penicilina gesódica. Si es CRUP, corticoides, ¿ya? Para cada uno. Si es un neumotórax severo, drenaje, ¿no? Entonces tendrán que ver qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y evitar las complicaciones.
Entonces, lo primero que siempre van a pensar, viene un paciente agitado, y lo más rápido, y la técnica inclusive lo va a hacer, lo de agitado, va a agarrar el oxígeno, lo va a conectar, le va a poner a la fuente de oxígeno, le pone su canulita y ya está algo compensado. En algo lo hemos tratado. Diferente sería, ¿no? Que la técnica lo ve, el médico lo ve, el paciente está agitado. Y le dice, espérate un ratito ahorita que te toque tu turno, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo pienso que eso no es, ¿no? Si todos saben qué hacer, entonces tienen que hacerlo, ¿no? Inclusive la técnica. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de oxigenoterapia? O sea, ¿cuándo ponemos oxígeno? No solo cuando hay hipoxemia, no es la única causa para poner oxígeno, ¿no? Si hay paro cardiorrespiratorio, le ponemos oxígeno. Si hay hipotensión, es decir, la presión arterial sistólica está baja, también le ponemos oxígeno. Si el gasto cardíaco está disminuido y hay acidosis metabólica, ayuda el oxígeno, ayuda a compensar todo el problema. Si hay distrés respiratorio, le pones oxígeno, aunque no hayas valorado exactamente que hay una hipoxemia, aunque no estés seguro que hay una hipoxemia, le pones oxígeno, porque es lo más lógico, ¿sí? Y lo más barato también. Ahora, ¿cuánto de fío le estás poniendo? Conforme aumentas el flujo, le pondrás un mejor fío, ¿no? Decíamos que más o menos es 0.04 por cada litro de oxígeno que le das, ¿no? Entonces a 1 litro 0.24, a 2 litros 0.28, a 3 litros 0.32, a 4 0.36 y a 5 0.40. Pero con la cánula llegas a ese tope, ¿no? Porque más de 5 litros por minuto entonces es molestoso, muy frío y aparte seca mucho la nariz, ¿no? Y ya después de eso igualito no se distribuye bien, o sea que hasta ahí es tu tope, no puedes poner más de 4 o 5. Entonces, si viene un paciente que está grave, ¿no? Y le pones la canulita, ¿no? Agarras la fuente, el balón, le subes hasta 5 y lo ves, sigues viendo agitado. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué haces? Le cambias la canulita y le pones otra cosa, ¿no? ¿Qué le pondrías? O una máscara simple que te puede dar, o sea, que puedes aumentar el flujo y va a distribuir mejor el oxígeno, no solo por la nariz, sino también por la boca, y aumenta el fío, pero solo también tienes un tope, o sea, no te ayuda mucho, ¿no? De 0.40 a 0.6, ¿no? No ayuda mucho, ¿no? Pero tienes esa opción. Pero mejor sería usar un sistema de alto flujo, ¿sí? Mejor sería usar un sistema de alto flujo. ¿Qué es un sistema de alto flujo? O es una máscara con reservorio o es un HUD, ¿ya? El HUD, para que funcione, tiene que estar a 8 litros por minuto. Y la máscara con reservorio tiene que estar también igual, más o menos entre 6 a 8 litros por minuto, para que te funcione, ¿ya? Entonces ustedes ven acá estos niños con cánula, ¿no? Con máscara simple y ese está nebulizante, ¿ya? Aparte tienen un intermedio que es el sistema Venturi, ¿no? ¿Qué propiedad le vemos al sistema Venturi? Para mí la propiedad es que tú puedes manejar el fío a exactitud, ¿no? El sistema Venturi funciona mediante un principio físico, ¿no? El principio de que si tú disminuyes este diámetro, entonces ¿cuál va a agarrar más proporción? El otro, ¿no? Entonces tienes dos entradas, dos fluidos que convergen en un solo tubo. Entonces si esto tú le bajas, el otro va a aumentar. Entonces, por ejemplo, este tiene fío más alto y este tiene fío más bajo. ¿Cómo haces? Solo bajando el diámetro del tubo. Y ustedes van a ver que los sistemas Venturi tienen algunos vienen así, con diferentes capuchones para cambiarle diferentes colores, ¿no? A este blanquito le pongo 3 litros por minuto y me da un fío de 30%. A este verdecito le quito le pongo el otro, el verde, como es más pequeño, más bien es más grande el diámetro, entonces le pongo más flujo de oxígeno y este me da un fío de, por ejemplo, 50%. Y otros más bien no tienen eso, sino lo que hacen es girar. Tienen como son giratorios, nada más. Conforme lo giras, disminuyes esta entrada. Algunos funcionan disminuyendo esto, algunos Venturi, y otros funcionan disminuyendo esto, la entrada del aire que se combina con el oxígeno. Y acá está lo que yo les decía. Entonces tendrán unas máscaras con reservorio, unas que no tienen válvula y otras que sí tienen válvula. Entonces estas serán reinhalantes, ¿verdad? Porque lo mismo, acá entra el oxígeno, sale al paciente, pero el CO2
él va a estar respirando y el CO2 va a salir por los huequitos que están arriba, pero también se va a ir a la bolsa, ¿no? Y va a comenzar a respirar su propio CO2. ¿Es muy práctico? No. El que sí es práctico es este de acá, porque la válvula va a permitir que sí entre el oxígeno por el flujo, por la fuerza con la que va, pero el CO2 que uno bota, ¿no?, va a salirse por los huequitos, ya no va a regresar a la bolsa. ¿Por qué? Porque la válvula está ahí impidiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué van a pedir siempre? Máscara con válvula, máscara con reservorio, con válvula, ¿no? Eso es lo que siempre van a pedir, con válvula, ¿no? El sistema CPAP, que les decía yo, que sirve para entrar más oxígeno a más presión. Una cosa es meter flujo,